Hola Maya, ¿cómo estás? Hola Melissa, ¿bien y tú? ¿Qué haces? Bueno, estoy haciendo una tarea que nos encargó el profe de optativa, que es de redacción de textos, sobre adaptar un texto a estudiantes, en este caso de nuestra edad, y después adaptarlo a niños de primaria. ¿Ah, es para hoy? Ya lo estoy haciendo. ¿Y de qué es el texto? Bueno, mira, pues el texto dice: debemos ser capaces de autorregular nuestro registro lingüístico con base en las comunidades de práctica en las que nos asumimos integrantes. Ciertos aspectos paralingüísticos pueden presentar sustento para la producción de unidades lingüísticas al interactuar con otro interlocutor, ergo, garantizar la inteligibilidad. Oh, ya. ¿Y de qué tema es o así? Pues es en sí como para regular nosotros nuestro vocabulario o nuestra habla, porque pues un ejemplo es, tú cuando estás con tu mamá hablas de una manera, cuando estás con tus amigos hablas de otra manera, y cuando estás con un director o un maestro pasa lo mismo, hablas de una forma pues un poquito más formal. claramente. Claro. Oh, ya. ¿Y bueno, qué estás viendo en tu curso de optativo? Bueno, pues en sí, mira, hace 2 semanas aproximadamente nos encargaron leer dos lecturas que tienen que ver con este tema, que si no mal recuerdo es Casani y Saussure, algo así es su nombre, que habla sobre el código escrito, que pues es la escritura, y sobre el lenguaje oral. El habla. Exactamente. Oh, ya. Y ahorita están poniendo como que en práctica todo esto en los ejercicios de adaptación. Exactamente. Pocas palabras. Oh, ya. Bueno, mira, de hecho aquí traigo las hojas que te estaba mencionando, que fue la que leímos hace 2 semanas. Empezamos con adecuación, coherencia y cohesión, que es como que tipo reglas que necesitamos para escribir y para darle sentido a un texto. En este caso, la adecuación. La adecuación es adaptar un texto, que es lo que estaba haciendo, para que sea entendible para otros. Es decir, el texto que yo estaba adaptando era para un especialista en lingüística, para que sea entendible para pues nosotros en este caso. Para nuestros ciertos grupos de personas. Exactamente, debe ser adaptado. Asimismo, un texto que es para nosotros debe ser adaptado para niños más pequeños. Es por ello que cambiaste el lenguaje, bueno, más bien cambiaste las palabras para los niños, ¿no? Como tal, un poquito menos rebuscadas, más sencillas. Exactamente, es para que ellos puedan entender lo que se les está dando, pero sin necesidad de ser el mismo texto. Ok, voy entendiendo la idea. Ok, la segunda es la coherencia. La coherencia, bueno, creo que esa todos hemos escuchado desde siempre, ¿no? De que nos dicen desde la primaria, intenta que tu texto o intenta que tu respuesta pues sea como que coherente, ¿no? Que sea entendible. Yo recuerdo, fíjate que de eso yo recuerdo mucho que en la prepa y en la secundaria me pedían muchos ensayos y casi siempre me recalcaban mucho, o bueno, nos recalcaban mucho los maestros de que para elaborar un texto precisamente tenemos nosotros que como que saber, no sé, estructurar las palabras, más bien saber plasmarlas, ¿no? Para que podamos nosotros como que darnos a entender con los demás. Exactamente, y también ahí recae la cohesión, que van de la mano. La coherencia, como tú dices, es para que el texto tenga un sentido, o sea, tiene que ir como que hilado. Si estás hablando de perros, vas a seguir hablando como perros. Exactamente, no es como que estás hablando de perros y te pones a hablar de tu vecina o algo así. En la cohesión va referente a las oraciones, porque la cohesión es que sepas manejar ciertas palabras que le den sentido mediante la coherencia al texto. Es decir, vas escribiendo el perro come casa, o sea, nada que ver. O sea, tienes que buscar ciertas palabras que le den ese sentido y saber acomodarlas. Exactamente, también por eso existen los conectores o los nexos, que son para que les des una cohesión al texto y no vaya como que muy independiente de lo que quieres dar a entender. Sí, pues sí. Por eso se puede llamar que son como tipo reglas para a la hora de escribir, para que cumpla una función de darle sentido a un texto y que se pueda entender. Exactamente. Ok, bueno, ya hablamos un poquito sobre el lenguaje escrito, que pues es un código, código escrito, pero también recuerdas que al principio te mencioné que la forma de hablar con ciertas personas va a ser muy diferente
con otras. Que te ponía el ejemplo de si tú hablas con tu mamá de tal manera, con tus amigos hablas de otra manera, y con un director o alguien que te ejerza algún cierto poder, vas a hablar de otra forma. Con más respeto. Exactamente. Bueno, este es otro código. Tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito son códigos diferentes. Ok, entonces, recuperando lo del lenguaje oral, es como que tener en cuenta eso, de que existen ciertas como reglas que pues eran como como te decía, como las de la escritura, pero también las puedes pasar al oral. Es decir, a la hora de expresarte, no tienes que expresarte, como un ejemplo, con una persona muy cotidiana, con tecnicismos, porque ella no te va a entender. Es como los docentes incluso. Creo que, bueno, ahorita en la carrera nos han recalcado eso, de que pues nosotros debemos, no sé, modificar un poco nuestro lenguaje al hablar con los padres de familia en un contexto rural. A uno, o sea, es muy distinto a uno urbano, porque pues probablemente algunos padres de familia de una zona rural no te entiendan algunas palabras, ¿no? O incluso pues tengan otro lenguaje que tú tengas que un poco cambiarlo para poder comunicarte con ellos. Exactamente, es ahí donde cae también lo de la adecuación, y también podemos tener lo de la cohesión y la coherencia, para que nosotros nos demos a entender mediante el lenguaje, pues también tenemos que llevar una idea. No podemos dar otra idea, o sea, que digamos, oye Melissa, mañana vas a ir a, te diga, ¿y en tu casa cómo están? O sea, no tienes que llevar igual una idea para que te puedas dar a entender, tanto oral como escrito. Y pues sí, ¿no? Creo que ambas van de la mano, ¿no? Por decirlo así. O sea, tanto la lengua escrita como la lengua oral es algo que pues están relacionadas entre sí, y una es como que, no sé, ¿no? ¿Cómo decirlo? El respaldo de la otra. Exactamente, porque, o sea, como bien sabemos, desde chiquitos de una forma innata aprendemos a hablar. Sin embargo, no es necesariamente aprender a escribir, porque es algo pues innato. Pero pues ambas van de la mano. Una se necesita de la otra. Aunque primero nos enseñan bueno, en la escuela primero nos enseñan a escribir, ¿no? Como tal, aprendiendo las reglas gramaticales, aprendiéndonos de los acentos, que escribir con mayúsculas y todo eso, ¿no? Exactamente. Bueno, Melissa, después de haber platicado sobre estos dos códigos, el oral y el escrito, ¿tú cuál consideras que es más importante? Pues, a mi parecer, considero que ambas son igual de importantes, porque pues como como habíamos comentado, una depende de la otra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siento que pues, obviamente para conocer una lengua o para enseñar una lengua, un idioma, perdón, ¿qué es lo que te tienen que enseñar primero, no? Pues la lengua escrita, ¿no? Que, no sé, cómo escribir, bueno, el abecedario, que es por donde ahí se empieza, ¿no? Y ya después como que irlo practicando poco a poco, o sea, la lengua oral, ¿no? Entonces siento que ambas son igual de importantes, o sea, no puede ser como que uno más importante que la otra, porque sí dependen, o sea, van entrelazadas. Exactamente, bueno. De una forma se cree que es un poquito más importante la escrita, porque pues es como algo... ¿En serio? ¿Cómo te explico? Está como que sobrevalorada, como por decirlo así. ¿Por qué? Porque como dices tú, las dos son importantes porque una va de la mano de la otra. Quizás le toman un poquito más importancia a la escrita porque puede ser un poquito más entendible porque lo estás leyendo. Sí. Y porque muchas de las personas sienten como que más confianza a la hora de que están viendo escribiéndola, algo. ¿no? Exactamente. Y porque lo están viendo, o sea, tú ves un texto como y lo ves, o sea, tienes más confianza que si alguien te dice algo y nada más lo tienes que guardar así. Sí, porque hasta incluso si alguien te dice, no, pues, te empieza a hablar sobre algo, ¿no? Y una palabra, pues, como que dudas, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo se escribirá esta palabra, no? O sea, hasta tú misma te pones como que a pensar y no estás tan seguro de lo que la otra persona te está diciendo o de algunas palabras que te está diciendo en el mensaje, ¿no? O sea, nos ha pasado como en inglés, ¿no? De que luego nos hablan los maestros en inglés y te pones a pensar, ¿cómo se escribirá esta palabra, no? O sea, tienes como que ciertas dudas. Exactamente. Bueno,
ya ahorita pues ya concluimos que las dos son igual de importantes. Claro. Y pues mencionando igual, hace como que una analogía entre los textos que te estaba diciendo que leí hace 2 semanas, que es el de Saussure, si no mal recuerdo, que hace una analogía de una cara y una fotografía, que cómo consideras que conocerías mejor a una persona, por una fotografía o sea, cara a cara. Exactamente. Pues cara a cara, ¿no? O tanto puede ser de las dos, como recae en lo que estamos mencionando, que las dos son importantes, tanto el lenguaje oral como escrito. ¿Por qué? Porque a la hora de presentarte una fotografía, tú vas a hacer una percepción de la persona, pero no va a ser igual que cuando la conozcas cara a cara y pues ya realmente interactúes con él y pues, o sea, conozcas más a fondo. Pues sí. Bueno, Eso es todo. así es. Bueno, nos vemos. Adiós.